Me llamo Wyatt Corson y me encanta pasar los fines de semana con mis nietos. Se llaman Matt y Tracy y siempre vienen cada viernes para pasar el fin conmigo. Por lo general pasamos esos días en el parque divirtiéndonos, y una cosa que siempre hacemos después de jugar es ir a comer al McDonald's más cercano. Igual que a todos los niños, a mis nietos les encantan las famosas cajitas felices. Y aunque siempre los llevo por su comida, me pongo tenso, porque cada vez que cruzo las puertas de ese lugar, un escalofrío me recorre toda la espalda. Seguro están pensando por qué a un viejo como este le daría miedo un lugar como McDonald's, ¿no? Pues la verdad es que siempre me he sentido así desde aquel fatídico incidente. Pasó el 9 de noviembre de 1955. En ese entonces yo tenía 22 años y, si no mal recuerdo, tenía poco trabajando como taxista. Mi empleo me llevaba por todo Downey, ya que me pasaba todo el día llevando gente de un lado a otro y siempre regresaba muy tarde. Ese día tenía que llevar a una mujer a la casa de un amigo. Le pregunté dónde vivía y me dijo que muy cerca del 10207 de Lakewood Boulevard, esquina con Flores Avenue en Downey. Me acuerdo que estaba muy cansado. Ese día había llevado a muchos pasajeros, pero no sé de dónde saqué fuerzas para llevarla. Y pues bueno, subió al taxi y comencé a llevarla a su destino. La recogí más o menos a las 2:30 am y finalmente llegamos a su destino a las 3 am. Encendí la radio de regreso a mi casa y en la estación que puse estaban hablando de algunas de las cosas espantosas que habían estado pasando en Downey. Para empezar, un par de pacientes con trastornos mentales se habían escapado del manicomio. Y desde que escaparon, muchas personas habían estado desapareciendo en el pueblo. Aún no había muchas pruebas contundentes, pero la policía creía que los pacientes estaban detrás de las extrañas desapariciones en el pueblo, ya que la mayoría eran dementes. Lo último que dijeron antes de que apagara la radio fue: "Por favor, tengan mucho cuidado y eviten quedarse afuera hasta tarde en Downey. La policía ya capturó a algunos de los pacientes, pero todavía hay muchos de ellos sueltos". Yo ya sabía que no debía estar afuera tan tarde, pues eran las 3 de la mañana, pero con el miedo masivo que rondaba por todo el pueblo y la falta de choferes en la noche, estaba ganando mucho dinero trabajando a esas horas. Sabía que era arriesgado, pero me urgía el dinero y también sabía cómo protegerme si algo pasaba. Puse algo de música después de ese anuncio para aligerar el ambiente, y mientras seguía conduciendo me topé con una escena muy extraña. Estaba en el McDonald's del 10207 de Lakewood Boulevard, esquina con Flores Avenue en Downey, California. Y sé que ver un restaurante así ahora es algo normal, ya que están básicamente en todas partes. Pero en mi época eran una rareza. Esto se debía a que los restaurantes aún pertenecían a los hermanos originales, Richard y Maurice McDonald. El restaurante todavía no era una franquicia masiva, ya que Ray Kroc aún no lo había comprado. Tampoco sabía que habían empezado a ofrecer servicio las 24 horas, ya que los primeros McDonald's no ofrecían eso. Pero eso no fue lo principal que se me hizo extraño. No. Lo que de verdad se me hizo extraño fueron las más de 25 personas que estaban sentadas afuera del lugar comiendo a las 3 am. Al principio no lo podía creer, no creía eso, pues pensé que no había forma de que tanta gente estuviera comiendo afuera tan tarde, sabiendo que las calles eran peligrosas. Pero a medida de que me acercaba, me di cuenta de que mis ojos no me estaban engañando. Todas esas personas estaban ahí. Conduje hasta el restaurante y recuerdo haber visto al enorme chef de neón llamado Speed iluminando la entrada. La mayoría no sabe, pero Speed era la mascota original antes de Ronald McDonald, que entró en el 63. Después de estacionar el auto, me bajé y fui al restaurante. A ver, les voy a aclarar algo para que me entiendan. McDonald's no era esa franquicia que conocen, no. Era más bien un puesto de hamburguesas en el que no podías comer adentro, como hoy en día. Pero había sillas afuera donde la gente podía sentarse a comer si no quería irse. Y recuerdo estar muy impresionado al ver a más de 23, casi 24 personas a esa hora. Quise encontrar una explicación lógica de por qué estaban todos ahí, pero no pude.
así que decidí pedir una hamburguesa y hablar con algunos de ellos. Me acerqué al mostrador para pedir una hamburguesa por 15 centavos, que era lo que costaban en ese momento, pero antes de que el cocinero pudiera tomar mi orden, noté que un niño de 12 años me miraba fijamente con una expresión rara en los ojos. Al principio pensé que tenía algo en la cara, pues imaginé que por eso me estaba viendo así, pero me di cuenta de que no tenía nada raro yo en la cara. Incluso después de verificar, el niño seguía mirándome fijamente, y aunque no dijo nada, parecía como si intentara decirme que yo no pertenecía ahí. Estaba a punto de decirle algo al niño, cuando el cocinero se acercó y tomó mi orden. El señor preguntó: «Oiga, señor, ¿qué le gustaría que le sirva?». Le dije: «Una hamburguesa, por favor». Luego el cocinero dijo: «¿Y le gustaría una malteada de 20 centavos para acompañarla?». A lo que respondí: «Sí, puede agregar la malteada». Mientras el cocinero iba por mi orden, noté algo muy raro en el puesto de hamburguesas. El cocinero era el único ahí. Yo ya había estado antes en un puesto de McDonald's y por lo general había 2 o 3 personas, así que al verlo haciendo todo solo se me hizo raro. Cuando el señor regresó con mi hamburguesa y mi malteada, quise hacer un poco de plática, así que le pregunté: «¿No sabía que McDonald's había empezado a trabajar de noche? ¿Apenas empezaron a trabajar 24 horas o es algo de una noche y ya?». Noté que el cocinero se puso muy nervioso cuando le hice esa pregunta, ya que empezó a tartamudear. No es un servicio de 24 horas. Es que solo trabajo en el turno de madrugada». Era evidente que ahora me estaba ocultando algo, así que le dije: «Bueno, es una noche muy ocupada para usted con toda esta gente a las 3 de la mañana, ¿no?». Inmediatamente después de decir eso, se congeló. Su mirada le cambió y sus ojos ahora estaban rojos, y dijo: ¿Tú también puedes verlos?». En shock por su respuesta, me hice para atrás. Al principio pensé que estaba jugando, pero antes de que pudiera responder, escuché el sonido de las sirenas de la policía. Volteé a la entrada para ver una patrulla acercándose al lugar, y 2 oficiales bajaron del auto. Sabía que habían estado patrullando las calles debido a los recientes eventos del pueblo. Abrí la boca para saludar a los oficiales, pero antes de que dijera algo, uno de ellos dijo: «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí afuera hasta ahora?». No sabíamos que McDonald's ya operaba a las 3:45 de la mañana. Esa afirmación me confundió, ya que dijo «ustedes dos», cuando habíamos más de 25 personas sentadas ahí. Quería preguntarle al oficial a qué se refería cuando dijo: «Licencia y registro, por favor». Rápido hice lo que me pidió y le mostré mis papeles. Y después se los pidió al cocinero. A diferencia de mí, el cocinero no le entregó sus papeles, así que le pidieron que saliera del puesto, pero el cocinero se negó. Entonces, el oficial le apuntó y dijo: «Por favor, salga del puesto de hamburguesas, señor. ¿Escuchó? No se lo voy a pedir otra vez». Y sin otra opción, el cocinero hizo lo que le pidieron. Inmediatamente, cuando el señor salió hacia la entrada, vi una expresión de comprensión en el rostro del oficial y gritó: «¡Es él! ¡Es Tim Miller! Es uno de los pacientes más peligrosos que se escaparon del manicomio». Después de esa afirmación, el oficial inmediatamente fue a inmovilizar al hombre, y su colega se acercaba a ayudarlo. Y mientras pasaba todo eso, noté otra cosa muy rara que no tenía sentido. Para empezar, las 23, casi 24 personas que estaban sentadas comiéndose sus hamburguesas no reaccionaron ante lo que estaba pasando. Y eso se me hizo muy raro, ya que cualquier ser humano normal reaccionaría después de enterarse de que un paciente de un manicomio les está preparando la comida. Pero a ellos no les importó. La verdad, parecía que no podían ver lo que estaba pasando, ya que siguieron platicando y comiendo. Mientras los policías detenían a Tim Miller, él empezó a gritar: «No estoy loco, no estoy loco, él también puede verlos». El oficial, que se dio cuenta de esto, caminó hacia mí y me dijo: «¿Usted viene con este señor? ¿También se escapó? ¿Sabe de qué está hablando?». Yo ya tenía miedo, así que le dije: «No, oficial, yo acabo de llegar aquí igual que todas estas personas». El policía, que estaba visiblemente confundido, me apuntó y me dijo: «¿Cuáles otras personas? Aquí no hay nadie. ¿Estás seguro de que no te escapaste del manicomio?».
El otro oficial que había llevado a Tim a la patrulla le dijo entonces a su colega: aún así se haya escapado del manicomio, dudo mucho que te lo diga. Es obvio que está loco. Hay que llevarlo al manicomio y verificar si se escapó. Ya me estaba encabronando en este punto, así que le dije: ¿cómo que no hay otras personas? ¿Que no pueden verlos ahí, comiendo hamburguesas? El policía ahora estaba convencido de que estaba loco y le dijo al otro que me detuviera. Pero antes de que pudieran hacerlo grité: ¿qué carajos les pasa a los dos? ¿En serio no pueden ver al niño de 12 años que está parado ahí? Y cuando toqué al niño para que me creyeran, sentí escalofríos recorriendo toda mi espalda. La piel del niño estaba tan fría como el hielo, e inmediatamente al tocarlo, todos y cada uno dejaron de comer y me miraron. Rápido le quité las manos, pues sabía muy bien que lo que había tocado no era humano. Su piel no debía sentirse así, y mientras mi mente luchaba por darle sentido a lo que estaba ocurriendo, las 25 personas se desvanecieron frente a mis propios ojos. Ese fue mi punto de quiebre y caí al suelo gritando. Los policías, que ahora estaban convencidos de que estaba loco, me detuvieron y me llevaron. No los culpo, porque, aunque yo sabía que no era un paciente loco, perdí completamente la cabeza en ese momento. Me llevaron al manicomio de Downey esa noche y el personal le confirmó a la policía que yo no era uno de los pacientes que se habían escapado. Pero a pesar de que eso se aclaró, los policías seguían insistiendo en que yo había perdido la razón y que tenían que ingresarme. Pasé mis días con numerosos psicólogos y les conté todo lo que pasó esa noche. No muchos me creyeron, y los que sí me creyeron me pidieron que les describiera muy bien lo que vi. Sorprendentemente, todas las descripciones de los rostros que encontré coincidían con muchas personas que habían desaparecido en Downey. El caso desconcertó tanto a los policías como a los psicólogos, ya que se preguntaban por qué vi a esas personas desaparecidas esa noche. Personas que los dos policías aseguraban no estaban ahí. Se llevaron a cabo investigaciones sobre el asunto y se reveló que Tim Miller, el paciente que capturaron esa noche, podría haber estado detrás de sus desapariciones. Para empezar, el hombre padecía de un caso peculiar de trastorno de personalidad múltiple. Tenía 4 identidades distintas. Una de ellas era la de un cocinero, y la otra, un desvividor violento. La policía creía que Tim había entrado a la fuerza al McDonald's después del horario de cierre y se había hecho pasar por cocinero para atraer a clientes. Luego su teoría era que después de servirle su comida, Tim cambiaba su personalidad y desvivía a todos. Un destino que yo pude haber sufrido esa noche. McDonald's respaldó aún más esta afirmación, ya que confirmaron que habían reportado encontrar la cocina sucia cuando llegaban en las mañanas, y también dijeron que no sabían quién era Tim Miller. Declararon además que en ese momento tampoco ofrecían servicio a las 24 horas. Y aunque esta teoría parecía la mejor opción posible, ninguna de estas afirmaciones fue confirmada nunca, ya que el supuesto autor fue declarado mentalmente insano, por lo que sus confesiones no eran del todo claras. Además, nunca encontraron los cuerpos de las víctimas. Tampoco se dio una explicación lógica de por qué vi a esas personas, y después de un año de recibir tratamiento, me dieron de alta y me regresaron al mundo real. Incluso a mis 89 años de edad, todavía puedo recordar esa noche muy bien. Ese McDonald's en particular sigue hasta hoy en Downey, ya que logró escapar de la modernización. Además, siguió sin ofrecer servicio las 24 horas después de ese incidente. Y no fue hasta que los compró Ray Kroc que algunas sucursales comenzaron a atender 24 horas, casi 47 años después de este incidente. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió y guardé silencio al respecto porque no quería que nadie me viera como loco. Por eso, siempre me dan escalofríos cada vez que entro a un McDonald's, ya que a veces veo personas que siento que no pertenecen ahí. Intento ignorar esa sensación porque no quiero que me digan loco, pero en el fondo, cada vez que paso por McDonald's en Downey, siempre me pregunto si esas personas desaparecidas siguen ahí cada noche esperando pedir una cajita feliz, igual que el resto de nosotros. Esta historia fue extraída del diario personal de mi papá,
Wyan Corson. Yo soy su hija, Janet Corson. Tristemente, falleció hace poco. Encontré esto en su diario mientras limpiaba sus cosas, así que quise compartir su historia con todo el mundo. Como editora en jefe de una revista, siempre estoy trabajando horas extra en mi oficina. Disfruto mi trabajo y casi nunca me quejo de la presión laboral. Sin embargo, esto también significa que apenas tengo tiempo para cocinar. Hay un McDonald's a unas cuadras adelante de mi oficina. Normalmente voy al menos 4 o 5 veces por semana. Digo, ¿a quién no le encanta una hamburguesa con queso un día a la semana? Pero siempre he tenido esta sensación de que alguien me ve desde el momento en que entro. Y hasta hoy, esa sensación no se detiene. Todo comenzó hace 3 años, cuando acepté este puesto. Sabía que iba a ser un trabajo exigente, pero me prometía la proyección profesional que deseaba. Todavía recuerdo la primera vez que crucé las puertas de ese McDonald's. El inconfundible olor a café recién hecho, hamburguesas con queso y un par de ojos que me siguieron por todo el lugar. Pedí mi comida y me senté en la última mesa junto a la ventana, viendo todo el ajetreo de la calle mientras disfrutaba mi cena. Después de un rato, de repente, se me empezó a erizar la piel y volví a sentir esa extraña mirada. Desde el momento en que entré al McDonald's, sentí como si alguien me estuviera vigilando. Por primera vez, revisé todo el lugar y me di cuenta de un anciano muy creepy sentado en una mesa cerca de la salida de incendios. No estaba comiendo nada, solo estaba sentado en la mesa, viéndome fijamente. No parpadeaba, solo me miraba directo a mí. Sus ojos estaban rojos y tenía unas ojeras muy oscuras. Parecía como si no hubiera dormido en días o como si tuviera resaca. Sin embargo, nada parecía inmutarlo. Solo seguía viéndome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Me asusté un poco, pero quise ignorar todo el tiempo a este señor. Terminé y caminé a la salida. Me siguió con la mirada y me sonrió muy creepy justo cuando salí. Unos días después, cuando volví a ir, me recibió con esa mirada tan turbia. Sin duda alguna, el señor estaba sentado en la misma mesa, escaneándome con los ojos y vigilando cada cosa que hacía. Lo ignoré, me terminé mi comida y me fui rápido. Igual que la última vez, me sonrió, mostrándome sus dientes podridos y torcidos. Pero esta vez, me saludó con la mano. Asustada, salí lo más rápido que pude y caminé a toda prisa hacia mi oficina, por si acaso me seguía, pero no me siguió. Esa misma semana, cuando fui a comprar algo de comer otra vez, el señor estaba sentado en su mesa habitual, mirándome y sonriendo. Sabía que esto era muy raro, así que me acerqué a la chica del mostrador, le señalé al señor y le pregunté por él. Para mi total sorpresa, la chica me miró raro y dijo que la mesa estaba vacía y que no había ningún señor sentado ahí. La verdad me quedé conmocionada, pero mantuve la calma y le describí al señor. Le pregunté si alguna vez había ido un señor con apariencia similar, pero la chica me dijo que no y tomó mi orden. La peor parte fue que, mientras yo hablaba con la chica, el señor seguía sentado en la mesa, dedicándome esa sonrisa tan creepy que se sentía como si a él le divirtiera mi pánico. Estaba estresada y asustada. Era muy confuso. Solo yo podía ver al señor y la chica del mostrador no. Le eché la culpa al estrés y a la falta de sueño. Recogí mi orden y decidí comerla en mi oficina. Cuando salí por la puerta con mi bolso y mi comida en la mano, el señor me sonrió, me saludó con la mano y me guiñó el ojo. Cada vez que salía, sentía como si él hiciera algo más. Eso me asustaba y decidí no ir al McDonald's un tiempo. Pasaron semanas y el incidente se me había borrado por completo de la mente. Ya era tarde, más o menos las 9, y yo estaba sacando mi auto del estacionamiento cuando vi al mismo señor parado al otro lado de la calle. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en largarme de ahí
que estaba totalmente desierto. El señor se quedó ahí, parado, y me miró con una expresión muy creepy. Una tonelada de preguntas pasaron por mi mente, pero no tenía tiempo para encontrar las respuestas a ninguna de ellas. Todo mi cuerpo estaba en modo de vámonos mientras pasaba manejando frente a él directo a mi casa. Ya en mi casa, mi mente empezó a dar vueltas y vueltas sobre todas las posibilidades. ¿Me había seguido hasta la oficina? ¿Conocía mi información personal? ¿Por qué me estaba siguiendo? ¿Sabía dónde vivía? Y lo que es más importante, ¿por qué era yo la única que podía verlo? Todo era muy confuso. Pensé de nuevo que esto era efecto secundario de mi apretada agenda y de mi estilo de vida. Antes de ir a ver a un médico, me tomé unos días libres para relajarme y calmar mi mente. Durante los siguientes días, pasé mi tiempo cocinando, leyendo, yendo al parque a caminar y relajándome. Ni una sola vez vi al Señor en mi semana libre, y estaba convencida de que había estado viendo cosas por el estrés. Sin embargo, todo cambió la noche anterior al día en que iba a volver al trabajo. Estaba tomando mi té en mi balcón cuando, en la acera, justo frente a mi casa, estaba parado el señor espeluznante del McDonald's. Estaba en shock y muerta de miedo. La taza de té se me resbaló de las manos y corrí adentro cerrando todas las ventanas y las persianas. Apagué todas las luces y me asomé para ver si seguía ahí. Cuando miré hacia afuera, la acera estaba vacía. No había ni rastro del señor. Al otro día fui al McDonald's para confrontar a ese señor yo misma, ya que estaba segura de que iba a estar ahí. Cuando entré, su mesa habitual estaba vacía y el gerente estaba parado en el mostrador. Me acerqué a él y le conté lo que pasaba. Después de escucharme, el gerente me reveló una verdad impactante que de verdad me dejó en shock. El señor Dudley, el gerente, me contó lo que había pasado en el McDonald's hace unos años. Me dijo: cuando este lugar acababa de abrir, teníamos a unos cuantos trabajadores de una fábrica que venían regularmente a almorzar. El señor que me describe era uno de ellos. Una tarde, durante la hora pico del almuerzo, 3 hombres enmascarados entraron y asaltaron el lugar. Los trabajadores intentaron desarmar a los ladrones, pero para cuando llamaron a la policía, uno de los ladrones le había disparado a este señor y murió en el acto. Fue un caso de asalto y fuga. Nunca encontraron a los asaltantes. El trabajador nunca obtuvo justicia. Muchos clientes antes que usted han afirmado ver a ese señor sonriendo y siguiéndolos. Yo no tenía idea de qué decirle. ¿Y qué tengo que hacer, señor Dudley, para que este señor deje de seguirme? Honestamente, no sé qué deba hacer. Las personas que han afirmado ver al señor nunca volvieron aquí, así que no sé nada de este asunto ni qué les pasó. ¿El espíritu de un trabajador muerto me estaba siguiendo? Y parecía acercarse cada vez más a mí, cada vez que lo veía. ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Por qué eligió el espíritu seguirme a mí? ¿Qué les habrá pasado a las personas que lo vieron antes que yo? Y lo más importante, ¿cómo va a terminar esto? ¿Por qué aún me sigue? A veces lo veo en el vestíbulo de mi oficina, en el parque debajo de mi ventana y en muchos otros lugares. ¿Qué tengo que hacer para que deje de seguirme? Hola, hola, hola. ¿Les están gustando las historias de terror en McDonald's? 3 historias de terror en McDonald's. Oigan, solo paso rápido a darles su revisada de la semana y a darles las gracias a César, Magdalena Yamila, Yacira Costa, Elena Hernández, Licoas, Dulces Travesuras, Naya, Nicole Hernández, Lili. De verdad, muchísimas gracias por apoyarme. Suscríbanse, por favor, pues eso va a mantener este canal a flote. Los otros que también han estado muy activos esta semana son Shell, Lenovi, Planeta NY, Katie, Yareli, Anderson Quijada, Tejoa, Lahim, Mateo y Brisa. Y bueno, muchísimas gracias por estar viendo los videos. Recuerden que también tengo un podcast que se llama Eduardo Aranda. Y pues bueno, sigamos con la siguiente historia. Cuando tenía 33, era el sheriff de un pequeño pueblo. Ser sheriff
conlleva muchos turnos nocturnos, estar siempre en alerta y casi no tener vida personal. Por eso, al estar soltero a los 33, casi 34, me costaba salir con gente y mucho más mantener una relación estable. Entonces, entré a un McDonald's, el único del pueblo, y me sorprendí al ver a una hermosa mujer de pie detrás de la caja registradora. Stacy Harris, una mujer deslumbrante, ojos azules, figura esbelta y una linda sonrisa. Conectamos al instante y rápido se hizo mi novia. Ayudaba mucho el hecho de que, al igual que yo, también tenía el turno nocturno en McDonald's y tenía las mañanas libres. Era común para mí pasar ahí una noche y otra no, para comer algo y ver cómo estaba, ya que era nueva en el pueblo, recién divorciada, y quería comenzar de nuevo, y yo estaba dispuesto a ayudarla. El primer incidente pasó una de esas noches en las que estaba con mucho trabajo y no pude ir a verla. Me acuerdo de su voz llorando por teléfono cuando me llamó para que fuera por ella. En el momento que llegué estaba todo destrozado. Las mesas estaban volteadas, la catsup por todos lados y mi novia agachada detrás del mostrador, llorando. En aquella época las cámaras de seguridad no eran tan comunes y, como era un día entre semana, no había nadie ahí excepto ella. Así que nadie fue testigo del tipo con capucha que llegó al lugar, lo destrozó y la amenazó con desvivirla. También era raro que, como primer responsable, ni siquiera yo supiera qué pensar al respecto. Nuestro pueblo era bastante tranquilo y casi no tenía problemas, así que alguien hiciera eso en un restaurante y amenazara a una mujer era raro. Sin embargo, como sheriff y como novio de la víctima, consolé a Stacy y la llevé a su casa mientras le pedí a mis compañeros que se hicieran cargo. El segundo incidente no fue en un restaurante, sino una llamada telefónica a la casa de Stacy. Un tipo con una voz profunda y rasposa la llamó y la amenazó. Estas llamadas y amenazas se volvieron cada vez más frecuentes. A veces había un gato desvivido en su entrada o un pájaro. Una vez, el acosador llegó al extremo de meterse a su casa mientras no estaba y destrozó su cuarto. Y no es extraño que mientras todo esto pasaba, ella se volvía loca. De repente nuestra relación empezó a sufrir las consecuencias del acoso constante y todo lo que había pasado. Empezó a tener tanto miedo de salir de su casa que ya ni siquiera la veía en el restaurante. Estaba muy preocupado y estresado por ella. Siendo el sheriff del pueblo, mi equipo y yo estábamos investigando este caso con gran esfuerzo. Sorprendentemente, los incidentes, o sea, las llamadas, los animales, los allanamientos, solo pasaban cuando Stacy estaba sola, cuando no había nadie en su casa. Hice que los policías patrullaran alrededor de su casa varias veces. Me quedaba en su casa siempre que podía, pero todo se veía normal cuando yo estaba ahí o cuando los policías patrullaban la zona. Eso me hizo pensar que a lo mejor alguien muy cercano a ella o alguien dentro del departamento de policía estaba detrás de todo esto. Siendo el sheriff, era vergonzoso que no pudiera proteger a mi novia. Mi primer sospechoso fue su ex-esposo. Cuando lo trajeron para interrogarlo, me sorprendió que a él también le había llamado el mismo acosador. Esto era absurdo y nuestra investigación no nos estaba llevando a nada. No había pistas, nada. Siempre que intentábamos investigar, nunca encontrábamos una sola pista que demostrara la presencia del acosador dentro de la casa. Este supuesto acosador era muy bueno en lo que hacía, o tal vez todos estábamos siendo engañados y la verdad estaba justo en nuestras narices. Mi punto de quiebre fue cuando me quedé a pasar la noche con ella y desperté y el sótano estaba en llamas. Corrí para encontrarla noqueada y un florero roto estaba en el suelo. Alguien había entrado a la fuerza mientras estaba dormido en el sofá. Había dejado a mi novia inconsciente y había prendido en llamas el sótano sin despertarme. Llamé al departamento de bomberos y la saqué cargando. Después del incendio, Stacy y yo terminamos oficialmente. Fue triste perder a una mujer como ella, pero el daño que había causado el incendio había apagado la poca esperanza que quedaba en nuestra relación. Estaba deprimida y era incapaz de tener una relación con alguien. Ni siquiera consigo misma podía. La internaron en un hospital psiquiátrico y le dieron tratamiento. La fui a ver un par de veces, pero me sentí muy mal de ver cómo se apagaba frente a mí. Seguimos buscando al acosador, pero sin éxito. Después de unos meses de estar bajo cuidados, la dieron de alta y ya estaba mejor. En cuanto regresó a su casa,
El acoso continuó y se volvió loca de nuevo. Pero todo terminó una noche cuando la secuestraron del estacionamiento de un centro comercial y la encontraron junto a una casa abandonada cerca de un arroyo. El caso se cerró oficialmente y el cadáver no tenía ADN ni pistas sobre quién la había desvivido. Según la autopsia, tuvo una sobredosis de una sustancia ilícita. Pero ella no consumía esas cosas. Yo lo sabía muy bien. Todavía lloro al pensar en ella y en cómo fueron sus últimos momentos. Su caso llegó a todos los medios de comunicación. Y un sinfín de especulaciones se transmitieron en televisión nacional. Luego, el FBI intervino y trató de investigar el caso de nuevo. Yo ya casi había perdido la esperanza cuando los agentes revelaron la impactante verdad detrás de ese caso. Una verdad que sacudió al pueblo y a la nación, pero sobre todo a mí. El hecho de que nadie hubiera escuchado las llamadas o que no hubiera ADN ni evidencia de algún tipo de acosador era porque no había ningún acosador. Era Stacey Harris. Se hizo todo eso a sí misma, ya que padecía un raro trastorno mental llamado TID, trastorno de identidad disociativo. Su acosador, o el tipo de la capucha negra, no era otra que la propia Stacey, o debería decir, su alter ego. Ella fue la que se secuestró y se hizo Petit Suisse. El hecho de que una mujer tan hermosa y cariñosa estuviera pasando por algo así es triste, pero aún más desgarrador el hecho de que yo, siendo su novio, no pude darme cuenta.